Júpiter siempre ahí, siempre mirando, un titán arremolinado de gas y furia, llenaba el cielo, su gran mancha roja, como un ojo malévolo fijado en nuestra frágil existencia. 5 meses en esta bola de hielo congelada que llamamos Europa, no 5 meses de sol y calor, ni siquiera 5 meses de aire respirable, solo 5 meses de esta pálida luz del día deslavada. El aire ciclado se vuelve más espeso con cada respiración y el vino de la maquinaria fallida, una banda sonora constante para nuestro aislamiento. Dicen que la maquinaria es de primera línea, que está destinada a durar al menos una década, aunque últimamente cada gemido del sistema de ventilación, cada parpadeo de las luces se sentía como una cuenta regresiva para lo que no sabíamos. Arriba, la gravedad de Júpiter era una presencia constante y pesada, no es que la sintieras físicamente, no como en la Tierra. Aquí, un hombre podía sentirse como una pluma, podía saltar y sentir que estaba volando por un momento antes de que el débil tirón de la luna lo trajera suavemente de regreso a la superficie helada, pero el peso mental era otra historia, saber que debajo de nuestros pies había un océano más grande que cualquiera en la Tierra, encerrado bajo millas de hielo, hizo que el aislamiento fuera aún más profundo. Reviso las lecturas en la pantalla de mi traje: niveles de oxígeno, temperatura nominal con parámetros operativos, protección contra la radiación manteniéndose estable fuera de la superficie European, extendida ante mí una extensión interminable de crestas de hielo irregulares, llanuras fracturadas y fisuras oscuras y profundas que serpenteaban a través del paisaje como las arrugas en la cara de un anciano. Era hermoso en una especie de manera desolada y cruda, hermoso y mortal. Todo cuadra, Grant, dijo Clark, su voz generalmente un barítono retumbante, sonando fino y a través del sistema de comunicación. Listo para regresar en un minuto, respondí, mis ojos fijos en la tenue aurora que bailaba a través de la atmósfera superior de Júpiter, un ballet etéreo silencioso, realizado en el vacío del espacio, simplemente asimilándolo todo. No era propio de Clark esperar, era un hombre de acción, de confianza y empuje inquebrantables, era un hombre grande tanto en estatura como en personalidad, era conocido por su meticulosa atención a los detalles y su enfoque de libro para cada tarea, una actitud necesaria en este entorno implacable. No te pongas sentimental conmigo, Grant, dijo Taylor, nuestro geólogo residente, un hombre con una energía nerviosa que incluso la baja gravedad no pude evitarlo por completo. Tenemos un horario que cumplir. Taylor siempre estaba en movimiento, siempre inquieto, siempre mirando el siguiente problema a resolver. Su mente era un torbellino de datos geológicos y modelos teóricos. Su entusiasmo era contagioso, aunque a veces podía rayar en lo obsesivo. Dejemos que el anciano tenga su momento. Martin se rió entre dientes, el más joven de nuestra tripulación. Su voz aún tenía un dejo de asombro infantil. A pesar de las duras realidades de nuestra misión, Martin era nuestro especialista en tecnología. Un genio con todo lo que involucrara circuitos y códigos. Era ingenioso, adaptable y poseía una asombrosa habilidad para encontrar soluciones a problemas técnicos aparentemente imposibles. Una habilidad que ya había demostrado ser invaluable en más de una ocasión. Era nuestro salvavidas para la compleja maquinaria que nos mantenía vivos. No todos los días consigues un asiento en primera fila para el espectáculo de luces más grande del universo. Está bien, admití, apartando los ojos del hipnótico espectáculo. Regresemos. La exploración espacial se había convertido en algo más que un esfuerzo científico. Era un imperativo cultural. Éramos la élite, los pocos elegidos. Confiamos en ampliar los límites del entendimiento humano. Cada uno de nosotros tenía sus roles, nuestras especialidades perfeccionadas a través de años de entrenamiento riguroso. El camino de regreso al campamento base de EBC Europa, como si hubiera otras bases en esta roca olvidada por Dios, era un asunto silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. EBC era un grupo de módulos interconectados, no era mucho, pero era nuestro hogar. En el interior, el ambiente estrecho se sentía como un mundo lejos de la desolada belleza exterior, el aire se reciclaba, la iluminación era artificial y cada centímetro de espacio se utilizaba con una eficiencia despiadada. Nuestras habitaciones eran poco más que armarios glorificados, pero eran un refugio de las duras realidades de Europa. Los laboratorios, por otro lado, eran ese estado de la técnica lleno de la última tecnología diseñada para desbloquear los secretos de este mundo alienígena, y luego estaba la planta de energía geotérmica, el corazón de nuestra operación. Los días en Europa seguían un cronograma rígido dictado por los objetivos de la misión y la necesidad de mantener los sistemas de soporte vital de la base. Estábamos aquí para aprovechar el océano subterráneo de la Luna, un vasto reino oscuro escondido debajo de kilómetros de hielo que se rumoreaba que contenía más agua que todos los océanos de la Tierra combinados, una perspectiva tentadora, especialmente cuando la sonda preliminar había detectado moléculas orgánicas complejas y firmas térmicas dentro de ese océano oculto,
Los trajes se sentían cada vez más incómodos, cada movimiento era una lucha contra la tela rígida y la red de sistemas de soporte vital que nos mantenían atados a una existencia frágil, pero había momentos fugaces y raros en los que el peso de la misión, el aislamiento y el peligro siempre presente parecían levantarse, momentos en los que la tripulación encontraba consuelo en comidas compartidas, en juegos de cartas o en el simple acto de ver películas antiguas proyectadas en una pantalla en el área común. Estos eran los momentos que nos mantenían cuerdos, que nos recordaban nuestra humanidad compartida frente al vasto universo indiferente. El taladro geotérmico, una colosal aguja de metal y materiales compuestos, dominaba el paisaje cerca de la base. Estaba diseñado para soportar una presión y temperatura inmensas. Mientras perforaba el hielo, en este momento estaba inactivo esperando las calibraciones finales antes de que comenzáramos el empuje final, la fase más crítica de la operación. Las últimas semanas habían estado dominadas por las comprobaciones finales del sistema. Habíamos realizado innumerables simulaciones y comprobado cada sistema tratando de anticipar cada posible contingencia, pero siempre había un elemento de incertidumbre, una sensación de aventurarse en lo desconocido. Ejecuté un diagnóstico en el sistema hidráulico primario del taladro, los números fluían en la pantalla, un idioma que entendía mejor que cualquier lengua hablada. Todo parecía estar en orden, y sin embargo un nudo de inquietud se apretó en mi estómago. Tal vez era solo la presión, el peso de la responsabilidad, o tal vez era algo más, algo que no podía identificar, un error del pasado, una sombra que me siguió incluso aquí a millones de millas de la Tierra. Marte, el nombre resonó en mi mente, una acusación silenciosa. Alejé el pensamiento concentrándome en la tarea en cuestión, pero el recuerdo permaneció, un miembro fantasma de una vida pasada, una vida que pensé que había dejado detrás de la misión. Había habido un desastre, una serie de fracasos en cascada, que habían culminado en la pérdida de un miembro de la tripulación. Mi culpa, al menos así lo vi. Aunque la investigación oficial me había absuelto de cualquier delito, había repetido esos momentos finales en mi cabeza miles de veces, buscando un resultado alternativo, una forma de poder haber evitado la tragedia, pero se había convertido en un ejercicio de autoflagelación tan inútil como tratar de captar los gases arremolinados de Júpiter. La misión Europa se suponía que era un nuevo comienzo, una oportunidad de demostrar mi valía para silenciar las dudas que todavía me consumían, y sin embargo, a medida que nos acercábamos a la culminación de nuestros esfuerzos, no podía quitarme la sensación de que estábamos tentando al destino, nos estábamos aventurando en un lugar donde ningún humano había ido antes, un lugar donde las reglas de la naturaleza podrían ser diferentes, donde las mismas leyes de la física podrían ser reescritas. Las lecturas de las ondas preliminares no tenían precedentes, insinuando un ecosistema alimentado por reacciones químicas desconocidas en la Tierra, con compuestos orgánicos dispuestos en configuraciones sorprendentes. Incluso se hablaba de vida no solo microbiana, sino algo más complejo. Me había llevado años elaborar el coraje de volver al espacio, años para superar el miedo, la culpa, el trauma persistente de lo que pasó en Marte. Pero algo había cambiado en los años intermedios. Mi miedo ya no se basaba en la duda en mí mismo, sino en la duda en el esfuerzo de la exploración espacial en sí. Te concedo todo bien. La voz de Martin rompió mi ensoñación, su rostro juvenil grabado con preocupación. Siempre estaba haciendo eso, captando cosas que los demás pasaban por alto. Solo de pensar, dije forzando una sonrisa, esto es Martin, estamos a punto de hacer o la historia, o convertirse en historia. Bromeó, pero había un temblor nervioso en su voz. Tenía razón, se sentía como un precipicio, se sentía como si estuviéramos al borde de algo y el suelo era inestable. Las comprobaciones finales se completaron, firmado con la fanfarria habitual. Con un gemido, el taladro comenzó su descenso inexorable. Fue un proceso lento, cada metro de progreso de la victoria difícil a medida que nos acercábamos a la profundidad objetivo. Sin embargo, los datos comenzaron a desviarse de los modelos proyectados, no salvajemente, no al principio. Las lecturas de presión fluctuaban no drásticamente, sino como el agarre de un escalador comenzando a resbalar, y los gradientes de temperatura ya no eran lineales, exhibiendo una divergencia sutil, pero innegable. Estas no eran las lecturas esperadas, eran como susurros de una variable desconocida, un factor oculto que no habíamos tenido en cuenta. Llevé mis preocupaciones al equipo, presenté los datos, mi voz tensa con una premonición que no podía articular. Escucharon, revisaron, pero el consenso fue un despido, aunque considerado estamos superando los límites de lo que este equipo fue diseñado para. Grant Taylor dijo que sus ojos estaban fijos en los gráficos fluctuantes. Estas desviaciones están dentro del margen de error estadísticamente hablando, fracturas por estrés en el hielo, quizás, o bolsas imprevistas de material más denso. Martin agregó que los modelos no pueden dar cuenta de cada variable. Sabíamos que habría incógnitas, por eso ejecutamos diagnósticos. Sus explicaciones eran lógicas, incluso probables, pero no calmaron el creciente nudo de miedo en mi estómago. Sentía que nos estábamos perdiendo algo, alguna pieza crucial del rompecabezas, y el hielo debajo de nosotros guardaba un secreto. No estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Luego vino el informe sobre la conversión de neutrinos del taladro, Matrix, un componente crítico, fallas intermitentes, reemplazado con una copia de seguridad, pero aún así el informe estaba enterrado en una montaña de datos fácil de pasar por alto. Debería haberlo marcado, insistido en un retraso, pero la presión para proceder era inmensa. El mundo estaba
Observando reputaciones carreras el futuro de la exploración espacial en sí, todo estaba en juego, y en el fondo una parte de mí, la parte que anhelaba la redención, quería ver esto hasta el final para demostrar que no era un fracaso, que todavía podía contribuir, que todavía podía hacer una diferencia, así que esforcé mi dejando a un lado las dudas, me dije que estaría bien que el sistema de respaldo fuera suficiente, que las posibilidades de una falla catastrófica fueran infinitesimales. Alcanzamos la profundidad objetivo. El taladro rompió la capa final de hielo, una ovación colectiva se escuchó en la sala de control, pero duró poco. El suelo tembló violentamente, los brazos de alarma se volvieron borrosos, las luces rojas destellaron, y el rugido del taladro fue reemplazado por un chillido agudo. La lectura de presión se disparó, y luego se desplomó. Los indicadores de temperatura se volvieron locos. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Taylor. Se me heló la sangre, sabía que sabía lo que estaba pasando. Hemos roto la corteza, dije, mi voz orar con una repentina y aterradora certeza. El océano está abierto al espacio. La base se sacudió violentamente, casi me caigo agarrando una consola para recuperar el equilibrio. A través de la ventana reforzada vi un geyser colosal de agua brotando de la fisura, una columna imponente de hielo y líquido, impulsada por la inmensa presión del océano subterráneo, y dentro de esa columna formas oscuras, arremolinándose, retorciéndose, estaban siendo expulsadas al vacío, congelándose instantáneamente en el vacío del espacio. Vida extraterrestre. La habíamos encontrado, y al encontrarlo lo estábamos destruyendo. El GER era una cosa monstruosa, hermosa y aterradora, una columna rugiente de hielo y agua que se disparó hacia el cielo negro cubierto de estrellas. Se abrió camino fuera de la corteza europea, una sentencia de muerte para todo lo que se cruzara en su camino, una expulsión violenta de un mundo oculto hacia el vacío implacable. Mi mente luchó por procesar la escala de esto, la pura y pura fuerza desatada. Me tambaleé hacia atrás desde la ventana, mi mano instintivamente se extendió hacia mi sien, donde un latido sordo estaba escalando rápidamente en un dolor agudo y penetrante. Mi cabeza se sentía como si se estuviera partiendo en dos. La base se sacudió de nuevo arrojándome contra un mamparo, un impacto discordante, seguido de una ola vertiginosa de náuseas, que apenas podía contener. Apaguen los gritos sobre la implacable ballena de alarmas, una tormenta de pánico y confusión. Mi culpa, esto fue mi culpa. Informe de Grant. La voz de Clark, normalmente una presencia firme y dominante, era tensa, casi frenética. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba gritando a través del sistema de comunicación, no en persona. Busqué a tientas el interruptor de activación en mi traje. El Fisher, tartamudeé, se está ventilando el océano, sabemos que lo vemos. La voz de Taylor, aguda y frenética. ¿Qué pasó? Fue el taladro, la Matrix de respaldo debe haber fallado, dije, las palabras cargadas de autorrecriminación. Recordé el informe, el que debería haber actuado, sobre el que ignoré para probarme algo a mí mismo, y ahora puede costarnos todo. Llegar a la bahía de ingeniería, ordenó Clark, necesitamos evaluar el daño. La bahía de ingeniería era una escena de caos controlado. Chispas llovieron desde una consola dañada, iluminando los rostros tensos de Martin y Taylor mientras trabajaban para pudrir la energía. El acoplamiento de energía principal está frito, Martin informó. Estamos en reservas de emergencia. ¿Cuánto tiempo? Es difícil de decir, respondió escaneando las lecturas. Tal vez 5 días, tal vez como tanto como una semana si lo estiramos hasta el límite absoluto, pero eso es forzarlo. Necesitaremos implementar protocolos de racionamiento extremos inmediatamente. Una semana, un margen muy estrecho. Estábamos en equilibrio, sobre el filo de una navaja, con la supervivencia como una posibilidad distante. Cada sistema, cada respiración, cada latido tendría que ser manejado con cuidado. A través de la ventana reforzada en la bahía de ingeniería de motores podía ver el geyser, una imponente presencia malévola contra el telón de fondo de Júpiter. Era hipnótico de una manera horrible. Dentro de la columna podía distinguir más de esas formas oscuras, esos organismos alienígenas, siendo arrojados al vacío. Eran más grandes de lo que inicialmente me había dado cuenta, algunos tan largos como el brazo de un hombre, con cuerpos segmentados y extraños apéndices en forma de paleta. Eran de un marrón oscuro mezclado con toques de iridiscencia que brillaban cuando captaban la tenue luz del sol. También había organismos más pequeños, esteras microbianas, que formaban intrincadas estructuras parecidas a encaje. Ahora se desintegraban al ser expuestas al vacío. Era una floración de cementerio, una exhibición espectacular y aterradora de la muerte de un ecosistema. Arroja la parte científica de mi cerebro, la parte que había dedicado años al estudio de la astrobiología. Fue un golpe. Este fue un descubrimiento que reescribiría los libros de texto, que cambiaría nuestra comprensión de la vida misma. Pero el resto de mí, la parte humana, estaba llena de una profunda y abrumadora sensación de horror. Habíamos venido aquí buscando conocimiento, buscando expandir los límites de la comprensión humana, y en cambio habíamos traído destrucción. Se suponía que éramos exploradores, científicos, pioneros, en cambio éramos verdugos involuntarios. La base se sacudió de nuevo, más violentamente esta vez. Una sección del techo de las habitaciones se derrumbó, exponiendo la red de tuberías y conductos que corrían debajo de la superficie. El espacio, ya estrecho, de repente se sintió aún más pequeño, más claustrofóbico. Estábamos atrapados en un ataúd de metal de nuestra propia fabricación. Clark estaba tratando de establecer comunicación con la Tierra,
Pero las comunicaciones no funcionaron, probablemente dañadas por el evento inicial o interrumpidas por la interferencia electromagnética IC del geyser. Estábamos solos, aislados de cualquier esperanza de rescate, necesitamos redirigir el flujo, dije ya juntando un plan con nuestros recursos limitados. No podemos sellar la fisura, no por completo, pero podríamos desviarla. Difundir la fuerza. Taylor se burló, su voz estaba mezclada con el miedo y la incredulidad lo desvían como con lo que somos ingenieros Grant, no magos. Ese geyser es una fuerza de la naturaleza. Tenemos las cargas de inspección presión, con acento agudo, pensando en los explosivos de bajo rendimiento que usamos para el mapeo geológico, podemos usarlos para crear un punto de estrangulamiento, un derrumbe parcial río arriba, ralentízalo, y podemos construir barreras. Agregué mis ojos recorriendo los paneles de soporte estructural dañados de Bait Salvage. Cualquier cosa que podamos encontrar, reforzarlos con el polímero no lo detendrá, pero podría desviar el flujo. Cómpranos algo de tiempo. Eso es una locura, dijo Taylor, pero esta vez había un indicio de algo más en sus ojos, un indicio de real consideración subsistente. Desencadenar un colapso podría empeorar las cosas, ensanchar la fisura y esas barreras tendrían que anclarse de alguna manera y el polímero podría ni siquiera aguantar en esas condiciones. Es un riesgo que reconocí, pero es un riesgo calculado. Tenemos que hacer algo. No hacer nada es aceptar nuestro destino, simplemente esperar lo inevitable. No podíamos simplemente rendirnos, nos lo debíamos a nosotros mismos, y tal vez a la vida que inadvertidamente habíamos puesto en peligro. Al menos intentar una solución, por improbable que fuera. Teníamos que tratar de mitigar el daño para disminuir el impacto, incluso si no podíamos deshacer por completo lo que habíamos hecho. Martin ya estaba estudiando los datos del servicio geológico. Hay un punto de constricción, dijo señalando un modelo 3D del fuego mostrado en la pantalla a 1 kilómetro de altura. Soñar con un cuello de botella natural. Si podemos desencadenar un colapso allí, podríamos ser capaces de frenarlo. Terminé la semilla de un plan, tomando la ruta reducir la presión en el respiradero principal. Taylor se mantuvo escéptico. Podríamos empeorar las cosas. Ya estamos en el peor de los casos. Taylor, conté, no hacer nada no es una opción. Ya no. Hice una pausa estudiando su rostro. Mire, sé que es arriesgado, pero tenemos las cargas, tenemos el polímero, tenemos una oportunidad, aunque sea pequeña, de mitigar este desastre para salvarnos, y tal vez disminuir el impacto en lo que hemos hecho. Clark, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Grant, tiene razón, tenemos que intentarlo. Martin, ¿puedes señalar las ubicaciones óptimas para las cargas? Taylor, tú y yo comenzaremos a reunir materiales para las barreras. Grant, estás a cargo de la secuencia de detonación. Necesitamos ser precisos, quirúrgicos, así que nos pusimos a trabajar. Martin, trabajando con los datos limitados de nuestros estudios iniciales, identificó 3 puntos clave a lo largo de la zona de constricción donde cargas estratégicamente colocadas podrían inducir un derrumbe. El plan era usar las cargas sísmicas de bajo rendimiento, normalmente usadas para mapeo geológico, para crear un colapso controlado. La idea no era sellar completamente el geyser, sino crear un cuello de botella, un estrechamiento que restringiría el flujo de agua y reduciría la presión en el respiradero principal del geyser. Era un equilibrio delicado, un juego de alto riesgo de precisión y tiempo, un movimiento en falso, y podríamos ensanchar el fissure exacerbando el mismo problema que estábamos tratando de resolver. Taylor y Clark comenzaron a rescatar materiales de la base dañada, arrancaron los soportes estructurales, arrancaron los paneles de la pared y juntaron todo lo que pudiera usarse para construir las barreras de deflexión. El caso, una vez que nuestro Haven ahora estaba siendo canibalizado, sus partes reutilizadas para un último esfuerzo desesperado. Me concentré en la secuencia de detonación haciendo cálculos tratando de anticipar cada resultado posible. Las cargas tenían que colocarse con precisión milimétrica, cronometradas, para detonar en un orden específico para maximizar el efecto y crear el colapso deseado sin causar más daño al hielo ya inestable. Era como realizar una cirugía en una falla. Una incisión incorrecta podría ser fatal. Mientras trabajábamos noté cambios sutiles en la columna del geyser a través de la ventana gráfica. La columna de hielo y agua, que alguna vez fue uniforme, ahora parecía fluctuar, su intensidad variando de una manera que no era aleatoria. Era casi como si el geyser estuviera respirando. Esta observación provocó un nuevo pensamiento inquietante. ¿Y si la fisura no era solo una simple ruptura? ¿Y si era algo más? Algo dinámico. Fue un pensamiento escalofriante, uno que agregó otra capa de complejidad a una situación ya precaria. El entorno de baja gravedad hizo que el transporte de materiales fuera menos exigente físicamente de lo que hubiera sido en la Tierra, pero el viaje seguía siendo peligroso. Nos movíamos como fantasmas a través del paisaje helado, nuestros faros cortando a través del crepúsculo perpetuo. El geyser, al presencia espectral que se avecinaba en la distancia. La superficie de Europa era traicionera, plagada de grietas y hendiduras ocultas debajo de una fina capa de hielo. Cada paso era un riesgo calculado, cada movimiento un posible paso en falso que podría hacernos caer al abismo. Llevábamos los soportes estructurales rescatados y los cartuchos de polímero en un trineo hecho de un dañado panel. Las cargas de bajo rendimiento se ubicaron de forma segura dentro de un contenedor acolchado casi allí. Martin dijo que estaba monitoreando nuestro progreso en un dispositivo portátil.
Su pantalla mostraba un esquema de la FER y los puntos de detonación designados 500 metros hasta el primer punto de caída, llegando a la primera ubicación, un abismo angosto que se ramificaba desde la fisura principal. Se sintió como una pequeña victoria. Posicionamos cuidadosamente el primer conjunto de cargas, siguiendo las instrucciones precisas que Martin había transmitido desde la base. El proceso fue agonizantemente lento. Estábamos trabajando en un entorno altamente inestable donde un movimiento en falso podría provocar un colapso catastrófico. Cargas en su lugar. Informé que me moví a la segunda ubicación. La segunda ubicación estaba más arriba, río arriba, más cerca del respiradero principal del geyser. A medida que nos acercábamos al suelo, los temblores se intensificaron. Fue una manifestación física del poder crudo de un Tamet que estábamos tratando de contener. Segundo conjunto en su lugar. Taylor informó que estaba listo para el tercero. La tercera y última ubicación era la más precaria, situada en el borde mismo del punto de constricción donde los peces se estrechan antes de ensancharse nuevamente hacia el respiradero principal. El suelo aquí era visiblemente inestable, entrecruzado con una red de fracturas capilares. Tuvimos que trabajar rápidamente sabiendo que el tiempo no estaba de nuestro lado. Mientras colocábamos las cargas finales, un temblor repentino y violento sacudió el suelo debajo de nosotros. Un gran trozo de hielo se desprendió del borde del Fisher, cayendo al abismo de abajo. Retrocedimos a toda velocidad, evitando por poco ser arrastrados con él. Eso estaba demasiado cerca, dijo Clark. Tenemos que salir de aquí, agregó Taylor, sus ojos muy abiertos con alarma. Toda esta área es inestable. Estuve de acuerdo, dije, un temblor en mi voz que traicionaba mi ansiedad. Martin, terminamos aquí. Inicia la secuencia de detonación. Nos retiramos a una distancia segura, nuestros ojos fijos en las ubicaciones designadas. El peso agonizaba cada segundo, extendiéndose hacia una eternidad. El GEA rugió, el suelo tembló y el destino de nuestra misión, nuestras vidas pendían de un hilo. Una serie de explosiones amortiguadas resonaron en las llanuras heladas, seguidas de un estruendo bajo que parecía provenir del núcleo mismo de Europa. El suelo se sacudió violentamente y una nube de hielo y polvo brotó del fuego, oscureciendo momentáneamente el geyser. ¿De la vista funcionó?, preguntó Taylor mientras el polvo se asentaba. Miramos en silencio atónito la escena frente a nosotros. El GD todavía estaba allí, pero su intensidad se redujo visiblemente. La columna que alguna vez se alzaba era ahora un chorro más pequeño y contenido de hielo y agua. El flujo se había restringido significativamente, desviado por el derrumbe estratégicamente ubicado. Funcionó. Martin dijo que su voz se llenó de alivio e incredulidad. En realidad lo hicimos mientras que la amenaza inmediata del geyser se redujo. El daño estructural a la base fue extenso. Los temblores habían ensanchado las grietas existentes y causado que aparecieran nuevas aquí. La integridad del hábitat estaba comprometida y era solo cuestión de tiempo antes de que sucumbiera al duro entorno europeo en la base. La situación era terrible. El sistema de soporte vital primario estaba fallando y las reservas de emergencia estaban disminuyendo rápidamente. Habíamos logrado redirigir algo de energía al sistema de comunicación enviando una señal de socorro, un débil grito de ayuda en el vasto vacío del espacio, pero sabíamos que incluso si se recibía la señal, una misión de rescate tardaría semanas, tal vez incluso más, en llegar a nosotros. Necesitamos racionar el oxígeno restante, dije con la voz cargada por el peso de nuestra situación. Necesitamos reducir nuestros niveles de actividad al mínimo. Conservamos energía en los días siguientes. Nos acurrucamos juntos en la sección menos dañada de la base, compartiendo historias, recuerdos, tratando de mantener el ánimo en alto frente a las abrumadoras probabilidades. Nos turnamos para monitorear el sistema de comunicación, escuchando cualquier señal de respuesta a nuestra señal de socorro, pero solo estática llenó las ondas de aire. El aire se volvió más fino y más frío, la temperatura dentro de la base se desplomó, y nos vimos obligados a acurrucarnos juntos para calentarnos. Nuestros cuerpos temblando incontrolablemente, nos estábamos asfixiando lentamente, nuestros cuerpos hambrientos de oxígeno, nuestras mentes nubladas por la fatiga y la desesperación. Luego, en el Egel, día después de que enviamos la señal, un débil pitido se abrió paso a través de la estática, una respuesta a una misión de rescate estaba en camino. Estimaron su llegada en una semana. La esperanza frágil, pero tenaz, volvió a la vida dentro de nosotros. Una semana, solo teníamos que aguantar una semana más. Establecimos un estricto programa de racionamiento, limitando el consumo de oxígeno al mínimo indispensable. Sabíamos que algunos de nosotros no tendríamos suficiente. 2 días antes de que llegara el equipo de rescate, Clark desarrolló una hipoxia severa. Su respiración se volvió dificultosa, sus movimientos lentos, su habla arrastrada. Intentamos compartir nuestras escasas raciones de oxígeno con él, pero no fue suficiente. Él también lo sabía. Está bien, dijo, su voz un débil susurro, guárdelo para ustedes, es mi hora. Cayó en la inconsciencia. Unas horas más tarde, su respiración se volvió cada vez más superficial, hasta que finalmente se detuvo. Lo lloramos en silencio, nuestros corazones pesados por el dolor y la culpa. Habíamos perdido a uno de los nuestros, un hombre valiente que se había sacrificado por la misión para nosotros. Al día siguiente, fue el turno de Taylor. Había estado racionando su suministro.
Incluso antes que Clark, más que cualquiera de nosotros, él se había vuelto cada vez más débil su cuerpo. Devastado por la falta de oxígeno, aceptó su destino con una dignidad tranquila que me sorprendió incluso a mí. Siempre estaba tan lleno de energía nerviosa, pero en sus momentos finales estaba tranquilo, sereno. Incluso dile a mi hermano que lo amo, susurró, sus ojos fijos en algún punto distante más allá de los confines de la base. Dile que lo siento. Cerró los ojos y nunca los volvió a abrir. Ahora éramos solo Martin y yo, compartíamos el oxígeno restante, cada respiración un precioso regalo fugaz. Ambos estábamos débiles, exhaustos, nuestros cuerpos y mentes llevados al límite de la resistencia. No hablábamos mucho, conservando nuestra energía, nuestra respiración, pero estábamos juntos, unidos por la experiencia perdida y una pizca de esperanza. El equipo de rescate llegó justo cuando nuestro suministro de oxígeno estaba a punto de agotarse. Irrumpieron a través de la esclusa de aire dañada, encontrándonos acurrucados juntos, apenas conscientes, aferrándonos a la vida por el más delgado de los hilos. Nos administraron oxígeno, estabilizaron nuestros signos vitales y nos transportaron a la nave de rescate. Mientras dejábamos Europa atrás, miré hacia atrás a la luna congelada, ahora una esfera pálida distante en el vacío negro. El geyser todavía era visible, un blanco tenue pluma contra la superficie oscura que marcaba el lugar donde habíamos desatado un poder destructivo y soportado una lucha desesperada. Tomaría décadas, quizás incluso siglos, para que el ecosistema europeo se recuperara, pero había esperanza, una frágil llama en la oscuridad. El descubrimiento de formas de vida latentes dentro del campo de hielo expulsado sugirió que el ecosistema alienígena podría no estar completamente perdido. La vida, como siempre lo hace, podría encontrar una manera de adaptarse, para evolucionar, para reclamar su lugar en este duro e implacable mundo. Años después, me encontré de pie en un salón lleno de gente, rodeado por el murmullo familiar de la actividad humana. Era la apertura de una nueva exhibición en el Museo de Historia Natural dedicada a la misión Europa. La exhibición presentaba recreaciones holográficas de las formas de vida alienígenas basadas en los datos que habíamos recopilado. Había exhibiciones que mostraban la estructura geológica de Europa, los desafíos de la misión y el triunfo de nuestro esfuerzo científico, pero cuando me paré frente a una gran exhibición interactiva que representaba el geyser, no vi triunfo, sino tragedia. Vi las caras de mis compañeros de tripulación perdidos, los organismos alienígenas moribundos, la cicatriz que habíamos infligido a un mundo prístino intacto. La exhibición retrataba el evento como una victoria, una celebración del ingenio y la resiliencia humana, pero sabía la verdad, era una tragedia, una carga que llevaríamos con nosotros para siempre. Extendí la mano y toqué la superficie lisa de la exhibición. Mis dedos trazaron el contorno del geyser. Una sola lágrima rodó por mi mejilla, un tributo silencioso a las vidas perdidas. El mundo cambió para siempre. Salí del museo, dejando atrás el ruido y las multitudes. Había hecho un nuevo hogar para mí, lejos de las ciudades, lejos de mi pasado. Era una pequeña cabaña aislada en una remota región montañosa, rodeada por la tranquila belleza de la naturaleza. Había encontrado consuelo en la soledad, en las simples rutinas de la vida diaria español. Pasaba mis días cuidando un pequeño jardín, observando la vida silvestre local y mirando el cielo nocturno. Las estrellas, una vez una fuente de asombro y ambición, ahora ofrecían un tipo diferente de consuelo, una sensación de perspectiva, una visión humilde de la inmensidad del universo y la relativa insignificancia de los esfuerzos humanos frente a las fuerzas cósmicas. A menudo pensaba en Europa, sobre la galaxia, sobre la vida extraterrestre que habíamos encontrado y casi destruido. Era una cicatriz en mi alma, una herida que nunca sanaría por completo, pero también era un recordatorio de la fragilidad de la vida, la importancia de la responsabilidad y el poder perdurable de la esperanza, incluso frente a una pérdida inimaginable. Y, a veces, en las noches claras, miraba las estrellas imaginando la distante luna helada donde habíamos enfrentado tal pérdida y encontrado una fuerza que nunca supe que poseía. Susurraba los nombres de mis compañeros de tripulación perdidos, una promesa silenciosa de nunca olvidar, un voto solemne de honrar su sacrificio, esforzándome por ser un mejor hombre, un administrador más responsable del universo. Que tuvimos el privilegio de explorar el peso de Europa, siempre estaría conmigo, dando forma a mi comprensión del delicado equilibrio entre la ambición y la humildad, entre el conocimiento y la sabiduría, entre la vida y la muerte. Era un peso que llevaría hasta que mi propio viaje llegara a su fin, un viaje que me había llevado al borde del abismo y de regreso, un viaje que me había cambiado para siempre.